Bueno, nosotros el motivo que estamos aquí es el motivo de que vos has estado en Brasil, justamente por esta visita del Papa. Y bueno, es algo muy interesante para nuestro pueblo, para que nos cuentes todo lo que has vivido ahí. Pero antes, un poco quiero hacer una presentación tuya. Natalia Ichazo, hija de Roberto Ichazo de Salguero. Tu mamá Blanca Marcetti de Melo, vos tenés parientes de Melo, primos, tíos, o sea que vos sos muy allegado a nuestro pueblo. El jardín lo hice el Melo. ¿El jardín hiciste el Melo? Sí, el jardín, sí. Bueno, y bueno, vos fíjate, nosotros estamos orgullosos de lo que vos has hecho, esto justamente que yo estaba diciendo con estas visitas que has hecho a Brasil. Bueno, ahora sí, quiero que me comencés a contar ¿cómo es que vos te has decidido hacer esto en Brasil, de ir a la visita del Papa y a trabajar, por supuesto? Bueno, todo comenzó en diciembre, a fines de diciembre, cuando vamos a la misión a Huinca. Ahí nos enteramos que Vanessa, la chica de Valle, había salido, estaba seleccionada para trabajar como voluntaria en la jornada de la juventud. Entonces, bueno, ahí estábamos en una casa que habíamos ido a parar, la que nos recibió como misioneros, y la chica nos dice, pero denme, anímense, anótense ustedes. Tomen mi compu, nos dijo ella, así. Y bueno, nos anotamos. En ese momento me anoté con un chico de Huinca. Ya era principio de año. Y en febrero después nos llega la confirmación. ¿Ustedes en Huinca a qué se juntaban? Era la misión del decanato. Todos los años el decanato hace la misión donde de todos los pueblos vamos a servir. Y bueno, fue ahí cuando nos enteramos de que Vanessa había sido elegida. Entonces, bueno, hablamos con ella y preguntamos qué se necesitaba, porque tampoco sabíamos de la jornada, pero no sabíamos que estaba esa opción de voluntarios, que era una forma de ir, porque como de mi pueblo, de la Buglaya, iba yo sola, generalmente van como peregrinos 10, 15, pero sola. Entonces era encontrar a alguien para poder ir. Cuando se dice voluntario, ustedes, todos los chicos que han ido, ¿se han tenido que costear el viaje a ustedes? ¿Cómo es esto? Claro, sí, nosotros teníamos que, el viaje corría por cuenta nuestra y después un aporte mínimo, era para los gastos de allá de la comida y el transporte, porque la estadía principalmente estaba pensada para parar en parroquias. Por eso es que era método solventar un poco los gastos de la comida y el viaje. El transporte allá y el pasaje lo pagábamos. ¿En qué viajaron? No, en nuestro caso fuimos en avión, por una cuestión de tiempo que yo tenía que trabajar hasta el viernes, entonces ya el sábado, eran 3 días se tarda en llegar. Así que con Pablo salimos el domingo y ya el lunes a la mañana, 7 de la mañana, a la 1 estábamos. ¿Ustedes cuando salieron de aquí ya tenían instrucciones de lo que tenían que hacer o iban a un lugar determinado en Brasil y ahí le daban las instrucciones? No, ya íbamos con las funciones asignadas, pero viste, siempre abajo de cada mail venía la leyenda como que se podía haber una modificación. Como en toda organización, siempre uno deja un margen que puede para el cambio. Y en el caso mío, yo estaba asignada para transporte y para parar en una parroquia. Y en el caso de Pablo, él estaba en puntos de información, hacían las paradas de los metros, ellos informaban a los peregrinos cómo llegar a distintos lugares. Lo mío después cambió. Cuando llegamos allá, todos los que estábamos como transporte, pasábamos a servir a un lugar como... Era la Quinta Boavista, que está ahí en Río, donde está cerca del zoológico, y había una carpa y un parque grandísimo, Parque Sarmiento en Córdoba, así, donde se iba a hacer el Festival de la Juventud. Entonces pasamos a trabajar en esa área. Y a mí me tocó trabajar, había un circo que la gente lo había donado, digamos, sus funciones, las instalaciones, todo a servicio de la jornada por esa semana que llegaban los peregrinos. Y bueno, ahí pasaban funciones de evangelización, vidas de santos, valores, virtudes. Cuando vos hablas de trabajar, por ejemplo, ¿qué es lo que hacías? No, como si fuera el trabajo grande. No, está bien, pero yo para que me lo explique. El servicio no, era, como era una quinta grande, era ubicar al peregrino en la entrada, digamos, había 3 entradas tenía lugar,
Entonces, de ahí era orientarlos, era caminar unos 10 minutos al circo, porque había muchas cosas en ese lugar. Estaba la Feria de las Vocaciones también, estaban todas las congregaciones que te puedas imaginar estaban ahí, y mucho más cerquita del zoológico estaba la carpa. Entonces era guiar a los chicos para que pudieran llegar desde las entradas que tenía la quinta hacia el circo, y bueno, una vez que estaban adentro, controlar que, bueno, la capacidad que tenía era para 1000 personas. Entonces que estuvieran las 1000, que nadie se olvidara nada. Hubo compañeros míos que asistían a los artistas, porque y los otros chicos estaban también controlando los tiempos y esas cosas de las funciones también. Ustedes Todos teníamos distintas. A mí me tocó estar controlando la capacidad, digamos, que sean hasta 1000. Ustedes tenían a alguien de Brasil que estaban sobre ustedes, indicándoles siempre lo que tenía que hacer. Sí, había un coordinador y bueno, y después se sumó un argentino que él, al saber un poquito de portugués, ayudaba, entonces coordinaba también él. Porque sí, en realidad estábamos trabajando junto con chicos, los voluntarios nacionales de ahí, que habían llegado también para trabajar ahí a Río. Las jornadas de trabajo o de que salían ustedes a controlar y eso, ¿eran tempranos? Bueno, el trabajo en el circo, el mío, bueno, la primera semana que fue de formación, sí, por ahí era 9 de la mañana hasta 4 de la tarde, pero fueron 2 días, y las de trabajo eran rotativas. A mí me tocó trabajar desde las 10:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 2 días. Y después, bueno, en los cordones de aislamiento también estuvimos trabajando, que eso no estaba pensado para nosotros. Sí teníamos el último cordón, el de la misa de envío, la que hacía el padre que anunciaba dónde era la próxima jornada, y esa, sí, ya sabíamos que íbamos a ir. Desde acá ya sabíamos. ¿En qué lugar era esto que estabas vos? ¿Me dijiste? El trabajo del circo era en la Quinta Boavista, ahí en Río de Janeiro. Y después lo de la misa de envío, bueno, por una cuestión de tiempo, que llovió casi toda la semana cuando llegaron los peregrinos, se hizo en Copacabana. Estaba designada para hacerla en un campo fidei, el campo de la fe, que se había preparado para eso, pero bueno, llovió y era barro. Entonces todos a Copacabana fueron. Por eso el desborde que hubo de gente. Y el Papa estuvo 5 días. Sí, aproximadamente, sí, o 5 días. Sí, vos estuviste los 5 días en el tema, laburando, estando cerca, haciendo cordones, haciendo... Claro, no teníamos pensado el primer trabajo nuestro, teóricamente iba a ser el del circo, y él, bueno, decidió cuando llegaba a Río, bajar, o sea, del avión y ir a pasar por la catedral, por el centro. Entonces el domingo nos llega que todos los voluntarios, en mi caso la parroquia de San Andrés, que estábamos parando, teníamos que hacer cordón de aislamiento cuando llegara el Papa. Así que fue una sorpresa porque esa nadie la sabía. Y fue la primera vez que estuvimos cerca de Francisco, digamos. ¿Estuviste muy cerca? Sí, pasó ahí 3,5 metros, 4. ¿Y me podés contar qué sentiste en ese momento? Es la sensación que con palabras es difícil de explicar, pero era... Esos días y desde que ese primer momento era como vivir un pedazo de cielo en la tierra, porque eran 15 días y desde ese momento mismo, porque nos encontramos con, por ejemplo, gente que hablaba español, o el amor al argentino, o al lado mío tenía una voluntaria que era una monjita brasilera que había estado en Buenos Aires, y cómo, viste, te recibía y la espera, porque estuvimos ahí como 4 horas, fuimos citados... Sí, como a las 2 de la tarde y el Papa pasó como a las 5 por ahí. Entonces vos conocías un montón de gente y ver que todos estábamos por lo mismo, más allá de donde fuéramos, porque había gente de todo el mundo. Es algo inexplicable, pero sí se juntaban muchos sentimientos encontrados, o sea, la emoción estaba a flor de piel. Es un Papa que ha entrado mucho en la juventud. Es lo que hemos podido apreciar nosotros viéndolo, y los atrapó en los mensajes y en un montón de cosas. Es un Papa diferente. El brasilero o todos los que fueron del mundo, ¿qué apreciación tienen sobre el Papa? Sí, no hay forma que no le entiendas a Francisco tampoco su mensaje, viste que él habla muy claro, y aparte este camino de haber elegido él de hacerlo con hechos concretos, ya desde que... es Papa, viste, ya cambió su vestimenta, los zapatos rojos, el anillo, o sea, todos esos cambios. Y bueno, después ahora, en el transcurso del tiempo que ha pasado, sus testimonios, ¿no?
la forma de guiarte que tiene, o sea, con palabras muy claras y a todo el mundo, ya sea el joven, sea el sacerdote, sea la hermana, sea a todos les dice algo. Entonces, tiene un mensaje para todos. Sí, viste que esto sí, a los jóvenes esto de decirles de hacerles lío, de hacerles ver que la cultura los lleva a hacer a ellos personas no comprometidas, o sea, que no son capaces ni de tener una capacidad de trabajo. Él decía que como en este tiempo la juventud está planteada de esa manera, o sea, son jóvenes que no se han criado con la cultura del trabajo, entonces en un futuro las cosas van a estar complicadas también para ellos, y por el sistema cultural económico que los lleva a eso, digamos, y que no los haga capaces de tomar un trabajo, de comprometerse afectivamente con alguien. Lo mismo también para los ancianos, los niños, de decirle al joven, escuchen a los ancianos, cuídenlos, lo mismo para los... Eso fue el mensaje que nos dio a los argentinos en la misa, ¿no? ¿Te sentiste, cómo podría decir, a ver la pregunta, incluida por ser argentina con los brasileños? Porque ustedes, al ser argentinos, el Papa argentino, era como porque estaban orgullosos. ¿Y los brasileños qué opinaban de esto? Nosotros, yo en ningún momento pensé en el qué podía hacer, porque como era mi primera jornada, mi primera experiencia, era como que ni en eso había pensado, ni en las rivalidades del fútbol, que después los varones sí estaban en eso, pero para ellos no, o sea, ya era Argentina-Francisco, lejos quedó Pelé, lejos quedó Maradona, al menos con nosotras fue así. Lo mismo la gente que nos recibió, el hecho de, bueno, en mi caso la parroquia se desbordó de voluntarios y tuvimos que ir a vivir al barrio, dijeran ellos, que es la favela que estaba atrás, y no, una emoción por recibirnos a nosotros en sus casas, cómo nos trataron esos 15 días que estuvimos ahí viviendo con ellos, o sea... Además vos habrás... Cuidaban, o sea, a mí me pasó que me perdí, pero llegué tarde y anduve sola, y como el hombre que atendía el puesto de los pochoclos, de las golosinas, le encargaba al hombre del colectivo que me cuidara, que estaba sola. O sea, yo en realidad no puedo decir nada porque estuvimos súper cuidados. Una experiencia para vos única. Sí, en ese sí. En la fe nunca había, está bien que uno no dimensionó hasta que llegó ahí que era encontrarte con la iglesia, con la comunidad toda, digamos, con todos, estábamos todos, hasta con el ecumenismo, porque nos encontrábamos con hermanos de otras creencias, estábamos todos, que yo en particular nunca lo había vivido. Para mí era mi primera jornada. ¿Tenían temor en Brasil de custodiar al Papa, pero a rajatabla? Sí, igual no sé si ustedes lo vieron acá, pero se notaba como que también en ese sentido la seguridad estaba desbordada, porque era muchísima la cantidad de gente que había, o sea, los desbordó. Yo creo que ellos también nunca, sí podíamos saber la cantidad de voluntarios que eran, la cantidad de peregrinos, pero también desbordó la cantidad de Brasil, de gente de Brasil que se llegó esos días a Río de Janeiro, porque hubo gente que hizo 500 kilómetros, 700, 800 para estar, y toda esa gente no estaba inscrita en ningún lado, no, y la gente, bueno, que después se volcó a las calles. De hecho, los últimos 2 días los tuvieron que hacer no laborables para Río, porque era impresionante la cantidad de gente que había por todos lados. Natalia, vos fuiste con una expectativa, y ahora que volviste, que viste todo, que pudiste estar cerca del Papa, ¿qué te dejó esto? Te deja amigos nuevos en la fe, con ese código de haberte encontrado por Jesús, que obviamente los tengo acá, pero de decirte, de encontrarte con una monjita de Ecuador que va a ser tu amiga en la fe de ahora en más también, lo mismo con las chicas de República Dominicana, que por más de sus culturas o lo que ellos vivan, o sea, traerte esos amigos, lo mismo la gente, o sea, en realidad yo estuve parando en la casa de una chica viuda de 36 años con su hijo, que son mis amigos ahora. Te traes la gente, los amigos que te da Jesús, y obviamente el hecho hasta de otros argentinos también, porque uno, sin querer, Dios te fue poniendo en el camino
chicos que eran seminaristas, que eran de misiones, por ahí que están trabajando en La Plata, y esos son amigos también, como los chicos de Buenos Aires, que fueron, en ese sentido, mira, te lo cuento, porque él lo contó. Fue un joven, tiene 23 años, y fue a trabajar a Río en diciembre, y ve el cartel de la jornada. Y él estaba acostumbrado a trabajar en eventos, a servir, pero ni sabía, nunca va a la iglesia, nada. Y se anotó y lo llamaron. Entonces él fue a colaborar. El Padre Nuestro me dice, yo completo no lo sé, me dice. Y era verlo, fuimos juntos a la misa de los argentinos porque como estaba en el barrio, llegó a la parroquia y él estaba solo. Ya los otros se habían ido. Y como al estar yo parando con gente de otro lado, no iban a ir a la misa de los argentinos. Entonces fuimos los dos juntos y en la parada del colectivo encontramos a estos 3 seminaristas. Y por ahí vos veías en Gonzalo el hecho de ver a Francisco y llorar y decirte que no sabía explicarlo. Le decías, a ver, padres, ustedes, díganme. O sea, él no podía explicar lo que le pasaba y la euforia de saber que se salía por atrás de la catedral, corría bajo la lluvia. O sea, y él decía, yo no me puedo explicar a esto. Y había tenido otros encuentros, pero esto para él, ¿viste? Y ni sabía lo que iba, porque él iba a servir, vio el cartel, se anotó y entonces dice, acá hay algo distinto. Y era eso, era Dios que estaba ahí. Es un poco lo que te pasa, que te pasó a vos también. Sí, porque yo tampoco no lo puedo, al hecho de no poder explicarlo, sí, por ahí uno tenía, los chicos de acá de la Buglaye habían participado en el 2000, en la jornada había ni un par, entonces nos habían dicho un poco, pero la vivencia obviamente te la pueden contar, pero el hecho de vivirla era encontrarte el chico de Kenia que rezaba con vos o vivir una misa, escuchar el Padre Nuestro en otros idiomas, el Ave María, o las canciones propias que cantamos acá en otros idiomas, era... Y después es muy contagioso el desborde de la gente, porque la gente estaba desbordada con el Papa. Sí, los horarios que él manejaba a veces eran, no sé, con los chicos, por ejemplo, en la feria vocacional estuvo a las 7 de la mañana, y no sé la cantidad de gente que había en la quinta a esa hora, por más que estuviera todo seleccionado y no entraba cualquiera, pero era desbordante. Y donde estaba Francisco, sí, y la espera, la gente que quiso estar ahí cerca del vallado, decirte todo por estar con él, por verlo cerca, porque hacían sacrificio de 7, 8 horas, estar esperando para que a las 6 de la tarde pasara el Papa. ¿Vos sos muy católica? Eso no lo puedo definir. ¿Y de ahora en más? Es un granito más, un ladrillito importante de fe que nos hemos traído tanto Pablo como yo. Yo sé, no sé, mi encuentro con Jesús comenzó no hace mucho tiempo. Y en el hecho de servir es donde yo me encontré con los demás y pude descubrir que algo hay. Porque ustedes te dicen la fe no la siento, la fe tengo que verla, la fe... Y yo en el servir al otro es donde encontré que hay un Jesús viviente, concreto, que nos necesita y que uno puede ayudar. Natalia, se comenta que en el 2017 el Papa va a regresar a Brasil. ¿Vas a volver? ¿Ya estás pensando en hacerlo? No lo sé, no... A veces los caminos de Dios no son los del hombre, dicen, y de hecho fue así, porque la jornada tampoco estaba en mis planes ni proyectada desde hace un año, se dio todo en meses. No lo sé, hay que ver en ese tiempo cómo están las cosas, porque tienen que darse muchos factores para que uno pueda ir, en lo laboral, en lo económico, en todo tienen que quedarse. Lo laboral, de hecho, yo tengo que agradecer también en el colegio poder faltar una semana, en el trabajo también fueron 15 días que yo no estuve, entonces... Claro, Bueno, Natalia, mira, no sé qué cosas me podés contar vos que le podás agregar, que yo no se me ocurra preguntarte en este momento, pero que vos me querés contar, está a disposición. Y por supuesto que vamos a ir redondeando, vamos terminando la nota, ¿no? ¿Qué cosa interesante te pasó o algo que te gustaría contar? Sí, la misa de los argentinos
fue muy claro el mensaje que nos dejó a los jóvenes y a los no tan jóvenes que estábamos ahí. El hecho de decir que nos, bueno, vuelvo a repetirlo, de escuchar y acompañar a los ancianos, de cuidar a los niños, y que no hay que complicarse mucho con la palabra ni en ser tan sabios con la Biblia. Fijándonos el de dos cosas sencillas, dijo, estando atento a las bienaventuranzas y a Mateo 25, se resume lo que Jesús quiere para nosotros hoy y poder encontrar esta felicidad plena a la que todos estamos llamados. Eso fue algo muy concreto que todo el mundo lo entendió y te hace feliz, porque y después en el encuentro con los voluntarios era de que la humildad de él, ¿no? De decirte gracias